Hola, muy buenos días. En esta ocasión volvemos a presentar temas relacionados con el curso de diseño de sistemas logísticos. En este caso, para el análisis del caso 6, que corresponde al uso de KPIs en la cadena de suministro. Seguimos conversando con este tema de la importancia de una adecuada gestión en la cadena de suministro. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que son los KPIs y cómo pues se pueden aplicar en una cadena de suministro para gestionarla también en las redes de distribución que hemos venido viendo anteriormente. A nivel introductorio, pues KPI es las siglas en inglés de los indicadores de desempeño en la cadena de suministro. KPIs es Key Performance Indicators, que a final de cuentas son aquellos indicadores claves que podemos implementar, pues no solo en una cadena de suministro, a final de cuentas cualquier operación que queramos medir o controlar, pues debemos tener indicadores que nos indiquen el camino a seguir. En este caso, pues vamos a hablar algunos relacionados con la cadena de suministro y redes de distribución. La cadena de suministro por sí sola ya sabemos que es compleja y es pues una serie de eslabones donde convergen la producción, distribución, la entrega de bienes o servicios. En este caso, pues, tanto tangibles como intangibles, pues tienen una serie de eslabones que debemos considerar. Y al final, pues, es importante evaluar y medir su eficiencia y su eficacia, porque con ello es que podemos determinar qué tan bien o qué tan mal estamos, qué tan bien o qué tan lejos, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los puntos de control, de las metas, de los objetivos. Por lo tanto, los Key Performance Indicators o los indicadores de desempeño claves toman un papel muy importante en toda esta medición de cada uno de los eslabones que conforman la cadena de suministro para medir la eficiencia y eficacia de la misma. Los KPIs son el pulso, los latidos de una cadena de suministro, donde nos dicen tiempo real, qué tan saludable operativamente estamos y estratégicamente cómo está nuestra red interconectada. Cuando hablamos de redes de distribución, estamos hablando de una cadena que engloba procesos, actividades, interesados, involucrados en una red totalmente interdependiente y que necesitamos pues de estas mediciones para poder ver qué tan bien, qué tan cerca a los objetivos estamos y a final de cuentas pues que la eficiencia o eficacia que tengamos sea la que andamos buscando y necesitamos. Todo en el espíritu de buscar ahorros y de garantizar nuestro servicio al cliente. Los indicadores de desempeño permiten a las organizaciones generar datos en cada una de las etapas de la cadena de suministro y esos datos se convierten en información que nos permiten poder decidir. No son solo números, al final de cuentas no son números per se, pues son números que tienen que tener un punto de comparación. Al final, cuando hablamos de un indicador, tenemos que tener el indicador, la métrica con que lo vamos a medir, la información de dónde la vamos a obtener, la fuente de información, un punto de comparación, una meta, un objetivo que nos permita orientar los resultados operativos en cumplimiento de los objetivos. Entonces, al final de cuentas, los datos se convierten en números, los números se convierten en decisiones para anticiparnos a problemas potenciales e identificar áreas de mejora si las hay. Básicamente nos permiten mantener lo que tenemos, confirmar que estemos de acuerdo a los objetivos planteados y anticiparnos a problemas y identificar aspectos de mejora. Cuando hablamos de indicadores, hay áreas cruciales que no podemos dejar de tener en cuenta, que es la eficiencia, la calidad, la agilidad, la satisfacción al cliente. Por esto los KPI se convierten en guías a través de lo nuloso o claro que puede hacer toda nuestra cadena de suministro. Dado que la cadena de suministro es compleja, debemos tener estos indicadores, estos semáforos, estas señales que nos digan cómo la vamos gestionando y qué resultados vamos obteniendo. Vamos a ver algunos indicadores, algunos ejemplos de indicadores claves, porque al final la lista es muy larga y depende mucho de los negocios en que estemos,
el tipo de empresa y lo que la empresa pues realmente le interesa medir. Entonces, traerlos todos a una lista pues es bastante difícil y complejo, por lo que vamos a ver algunos, donde podemos ver básicamente desde que un pedido es entregado al cliente final, desde el momento que se procesaba el pedido de dicho cliente o antes aún, ¿verdad? Ya como estamos hablando de la red de distribución, podemos hablar desde el tema de la importación, de el producto, toda la parte aduanera, la parte del transporte hasta nuestras bodegas y eventualmente terminar en la distribución. Entonces, pues hay una diversidad de indicadores que podemos apoyarnos. Cada uno de los KPIs proporciona una información única de su rango de acción, de cómo opera y cómo impacta al éxito general de la organización. Es decir, nosotros tenemos que identificar aquellos que son claves y con ellos ir midiendo cada uno de los eslabones en sí mismo, para que al final todos sumados pues nos den una organización, una gestión exitosa. Conforme vemos la importancia y su significado, pues veremos que los KPIs son una herramienta indispensable cuando hablamos de eficiencia, cuando buscamos reducción de costos, ahora que pues con el tema de inflación, de cada todo va para arriba, todo a nivel de costo, si vemos el tipo de cambio, pues nos obligan a reducir costos. Como siempre, será un objetivo primordial la mejora de la calidad, la mejora continua. Y al final nuestro parámetro de medición es lo que nuestros clientes le den valor y nuestros socios comerciales. Entonces, es muy importante tener en cuenta que son herramientas muy necesarias para poder realizar una adecuada gestión en la cadena de suministro, en este caso. ¿Qué buscamos cuando hablamos de desempeño en la cadena de suministro? Pues hablamos de que queremos optimizar, ser eficientes, y estas herramientas nos ayudan a eso. Reducir costos. En algunas presentaciones hemos visto lo que andamos buscando es rentabilidad, aumentar ingreso, disminuir gasto, aumentar nuestro margen, aumentar nuestra utilidad. Por lo tanto, la reducción de costos siempre será un parámetro muy importante que debemos medir. Mejorar la calidad. Siempre nuestro producto, nuestro servicio debe ser de la mejor, que cumpla la mayoría de requerimientos de los clientes, por lo tanto debemos ir mejorando la calidad y al final de cuentas lo que veíamos anteriormente, lo que queremos es generar valor a nuestros clientes y socios comerciales. Un indicador, como decía, vamos a tocar algunos ejemplos nada más. Es importante considerar indicadores relacionados con el tiempo de entrega. ¿Por qué el tiempo de entrega es importante? Porque necesitamos medir el tiempo que necesitamos para entregar los productos desde nuestras bodegas, desde nuestros proveedores hasta el cliente. Hay clientes que le dan mucho valor al tiempo de respuesta, por lo tanto, el tiempo de entrega es muy importante para medir esta variable. Este indicador también mide la duración total desde que se coloca un pedido hasta que se entrega al cliente. Si fragmentamos la parte de la cadena y nos vamos a lo que es ya propiamente la gestión de listo de pedidos y entrega al cliente final o cliente ya sea mayorista, minorista, pues es importante siempre medirlo para saber los tiempos. En estos casos, cuando hablamos de un cliente final o un intermediario, probablemente si buscamos una baja gestión de inventaria, necesitaremos tiempos de respuesta muy rápido. Entonces, indicadores relacionados con el tiempo de entrega nos ayudarán mucho. Y indudablemente es fundamental para evaluar la eficiencia de la cadena de suministro, porque al final, en muchos de los casos en el que estamos, la expectativa del cliente o el cumplimiento de sus expectativas estará relacionada en el momento que le ponemos el producto en sus manos. Por lo tanto, nos dará un parámetro muy importante y significativo de cómo estamos respondiendo como cadena de suministro o como red de distribución en general. Entonces, tiempos de entrega es un indicador que indiscutiblemente debemos tener cuando hablamos de la gestión de cadena de suministro o redes de distribución. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a plantear? ¿De qué forma lo vamos a orientar? Pues ya depende mucho del negocio que estemos buscando, ¿verdad? Uno que se utiliza muy frecuentemente es, desde que recibo el pedido, cuánto tiempo abarco para entregarlo. Rotación de inventarios. Cuando hablamos de cadena de suministro, pues indudablemente ya sea materias primas, producto terminado, necesitamos bodegas, sean propias o tercerizadas, para almacenar lo que estamos por vender o lo que necesitamos para producir lo que vamos a vender.
Un inventario guardado es plata guardada, ¿verdad? Un inventario que no rote es plata guardada, puede generar daños, o sea, al final de cuentas nos puede acarrear un incremento de costos. Por lo tanto, gestionar la rotación de inventarios es muy importante. Esta métrica nos ayudará, la rotación de inventarios, medir la rotación de inventarios, nos ayudará a ser más eficientes financieramente. El inventario es plata guardada, por lo tanto, dinero guardado no genera ningún rendimiento, por lo tanto, una adecuada rotación de inventarios nos genera un adecuado manejo financiero. La rotación de inventarios es un indicador que nos muestra con qué frecuencia se vende y reemplaza el inventario durante un periodo determinado de tiempo. Es decir, cuánto tardo yo en vender lo que tengo y reponiéndolo. Ahí entran las partes de stop de seguridad, puntos de reorden, donde debemos tener inventarios mínimos para asegurar nuestro servicio al cliente, pero necesarios para salir con nuestra demanda. Entonces, es importante ver la frecuencia con que esto sucede. Ahora bien, una rotación alta, es decir, que nuestra médica nos diga que tenemos una alta rotación, eso significa probablemente que estamos haciendo una muy buena gestión de inventario, por lo tanto vamos a bajar en costos. No vamos a tener plata almacenada, por lo tanto, en muchos negocios una alta rotación de inventario es muy bien vista. La baja rotación de inventario generalmente tienden a generar costos extras. Nivel de servicio al cliente. De prácticamente cualquier negocio que tengamos donde vendamos algo, servicio o producto, el nivel de servicio al cliente es fundamental para verlo porque al final de cuentas nos lleva a ver cómo nuestro cliente nos ve, cómo nos percibe y esto pues aquí está la clave para crecimiento y mantener un negocio. Este indicador refleja la capacidad de la cadena de suministro para satisfacer las demandas de los clientes en términos de calidad y tiempo. Si bien es cierto, la cadena de suministro abarca una serie de elementos, al final de cuentas nos van a medir en que mi producto llegue bien y a tiempo. Entonces, la medición de estos tiempos del producto no conforme, de retrasos, de daños, es importante para ver de qué tan bien o qué tan mal está nuestro nivel de servicio al cliente. Perdón. Un alto nivel de servicio al cliente se traduce en retención y satisfacción al cliente. Si logramos que nuestro nivel de servicio sea alto, es decir, cumplimos en calidad, cumplimos en tiempo, cumplimos la expectativa del cliente, indudablemente es un cliente que probablemente se va a quedar con nosotros. El tema precio es muy importante, pero ahorita no vamos a andar en eso, pero probablemente un cliente que esté satisfecho, cuyo nivel de servicio sea alto, nos va a ayudar a poder mantenerlo y con ello, pues que esté satisfecho y generar pues crecimiento de la empresa. Cuando hablamos de almacenamiento de inventario, hay que tener en cuenta que mantener el inventario tiene un costo. Entonces, los costos de almacenamiento, hablemos de un centro de distribución, hablemos de una bodega, tiene varias aristas que debemos mapear y determinar de qué forma las medimos. Mantener el inventario, o sea, el guardarlo, genera un costo de equipo, de instalaciones, de mano de obra, por lo tanto es necesario medirlo. El espacio, la bodega en sí, el espacio físico, genera un costo. El mantenimiento de dicho inventario, de dicha bodega, genera un costo. Y la gestión en sí, ¿verdad? Ahora, pues un WMS que necesitamos para gestionar un inventario de manera eficaz y eficiente, son costosos. Entonces, todo lo que está relacionado con almacenamiento genera costo. A final de cuentas, por lo tanto, el costo de almacenamiento, ya sea general o seccionado, pues es importante para optimizar y fortalecer la eficiencia financiera y por lo tanto controlar a nivel global los costos de la cadena de suministro. Precisión los pronósticos. En los negocios que estamos muchas veces nos lleva a determinar cómo vamos o qué resultados vamos a obtener con diferentes herramientas de pronósticos. Entonces es muy importante ver la precisión con que están generando resultados alejados o cercanos a lo que proyectamos. Los pronósticos evalúan la precisión de la estimación de la demanda en comparación de las ventas reales. Por ejemplo, yo todos los años probablemente debo establecer un presupuesto de ventas. Uno toma supuestos, toma históricos o utiliza herramientas estadísticas para tratar de inferir cuánto voy a vender, pues debería tener una medición una vez de que ya haya sucedido o haya pasado el tiempo que me permita identificar qué tan cerca o alejado estuve mi proyección
de lo que realmente sucedió. Entonces la medición o esta precisión es muy importante. Esto es crucial también para ajustar y mejorar la planificación, porque al final de cuentas, si yo establezco una meta de ventas altas, voy a tener que incrementar los presupuestos que están relacionados para cumplir con la producción de lo que voy a vender. Entonces, si al final de cuentas no se cumplen las ventas, pues estamos hablando que la empresa incurrió en costos que al final no se ejecutaron. Y por lo tanto, una alta precisión en esto pues conlleva a una gestión más efectiva de los recursos, tanto mano de obra, infraestructura, materiales, equipos, gestión financiera, porque al final de cuentas, cuando proyectamos ventas o proyectamos algún tipo de cumplimiento, eso lleva un involucramiento de recursos. Y en la medida que el pronóstico se aleje positiva o negativamente de nuestro pronóstico, pues es donde vendrán los problemas de rentabilidad o de servicio al cliente. Fill rate. Cuando hablamos de bodega, entrega de pedidos, el fill rate es una herramienta que nos funciona muy bien para medir cómo estamos cumpliendo las entregas en función de los productos pedidos. Al final, pues creo que todos buscamos un fill rate de 100%, es decir, todo lo que me pidan, lo alisto y lo entrego. Sin embargo, sabemos que en estos negocios, pues hay márgenes que asegurar un 100% es relativamente difícil, pero debemos establecer metas que nos permitan medir y que estos indicadores sean de manera apropiada. Un alto fill rate garantiza que los clientes reciban lo que solicitaron sin demora ni problemas. Es decir, si tenemos un fill rate, supongamos que nuestro margen de cumplimiento es un 95%, un 98%, y ahí depende de los objetivos de la empresa, y estamos en esos niveles, pues estamos asegurando que estamos entregando sin problemas y a tiempo. Ahora, un bajo fill rate significa que nos están pidiendo más de lo que estamos entregando, o están pidiendo más y estamos entregando con problemas la mayoría o gran porción de esto. Entonces, básicamente, una fórmula con la que podemos calcular es cuántos pedidos nos pidieron, valga la redundancia, y cuántos pedidos logramos enviar. Esto lo pasamos a porcentaje y nos dirá nuestro nivel de fill rate. El ejemplo que ponemos acá, pues estaríamos diciendo que en este ejemplo tendríamos un 90% del fill rate. Entonces, ¿qué podemos decir por acá rápidamente? Que si nos pidieron 100 pedidos, 10 no se logró por algo. Se entregó con problemas o no se entregó. Entonces, ¿es significativo no entregar 10 de 100? Bueno, ya eso depende mucho de las metas y objetivos que la empresa tenga. Hablábamos al inicio del inventario. El inventario es un tema muy importante cuando hablamos de bodega y almacenamiento, cuando hablamos de alto nivel de respuestas de los clientes. Por lo tanto, los días de inventario, la rotación de inventarios es algo que debemos tener dentro de los KPIs de nuestra empresa, dentro de nuestro cuadro madre integral. Entonces, por lo tanto, es importante calcular cuántos días en promedio nuestro inventario rota, cuántos días en promedio dura nuestro inventario para ser vendido. Ya que, como lo decíamos anteriormente, un menor número de días indica que el inventario está en constante movimiento, por lo tanto no se acumula exceso. Si no se acumula exceso, no tenemos plata guardada, no se genera daños, no se genera merma, no se generan pérdidas. Entonces, la rotación de inventario es un indicador que debe, sin duda alguna, cuando hablamos de cadenas de suministros y hay almacenamiento y bodegas, sin duda alguna debemos tenerlo. Costo de procesamiento de pedidos. Claramente, un pedido lleva un manejo operativo, físico, administrativo. Entonces, es importante medir cuánto nos cuesta esto, porque es un costo que al final de cuentas está implícito en toda nuestra logística. El hecho de recibir una orden de compra o una orden de pedido a través de un sistema y una interfaz, gestionarla, eso tiene un costo en sistemas, en equipos y en mano de obra. Entonces es muy importante gestionar y medir, cuantificar de qué manera, cómo está nuestro costo de procesamiento de pedidos. Aquí se incluyen gastos relacionados con la gestión, el procesamiento y la administración de los pedidos de los clientes. Eso nos ayuda a reducir costos y esto nos ayuda, pues, lo que andamos buscando, que la cadena sea eficiente. Estos costos también incluyen actividades como toma de pedidos, preparación y el envío. Entonces, en algunos negocios, este indicador toma mucha importancia. Por lo tanto, pues, como lo decía al inicio, aquí es una muestra, cada negocio pues, debe establecer cuáles son sus metas, pero es un indicador que en muchas empresas es necesario llevar
para medirlo. Ahora bien, ¿qué otros más podemos detener? Al final de cuentas, hemos venido hablando mucho de clientes, de costos, de eficiencias, eficacias, mejora continua. Entonces, cuando hablamos de red de distribución, hablamos de transporte, de almacenamiento, de inventarios, de estrategia. Entonces, la gama de indicadores que podemos utilizar es infinita. Tenemos que ver muy bien en qué negocio estamos, cuál es el termómetro que queremos tener, cuál es nuestra brújula, cuál es nuestro norte a seguir, y con base en eso, herramientas como el cuadro de mando integral o Balance Scorecard nos ayuda mucho a poder establecer esos mapas estratégicos que nos permitan medir para controlar y para mejorar. Y con ello, pues podemos buscarlo eficiencias, eficacias y rentabilidades. ¿Qué otros más podemos tener? Bueno, medir el tiempo que tarda una empresa en recibir un pedido hasta que lo colocamos donde el cliente. Hay que ver si es un cliente mayorista, un cliente minorista, un cliente final. Eficiencia en la producción. Si tenemos ciclos productivos, tenemos que medir su eficiencia. Uno de ellos podría ser la cantidad de producto que se produce en un periodo de tiempo determinado. Productividad básica. Eficiencia en el transporte. Como hablamos en red de distribución, el transporte es una variable que siempre estará, por lo tanto determina mucho el costo a nivel de cadena de suministro, también el tiempo que duramos en responderlo. Entonces, la cantidad de producto que se pueda transportar en un periodo de tiempo. Por ejemplo, al final, algunos utilizan entregas completas, entregas a tiempo, entregas perfectas. Hay diferentes formas de verlo. Entonces, claramente los negocios son diferentes, algunos clientes son más sensibles a otros, pero aquí es muy habitual escuchar, digamos, entregas completas, entregas perfectas, entregas a tiempo, y con eso pues medir cómo está haciendo nuestra gestión de transporte. Calidad del producto, la probabilidad de que un producto no cumpla con los requisitos del cliente, es un ejemplo de cómo podríamos medirlo, ¿verdad? Esto estamos hablando de daños, de mermas, de producto no conforme. Costos de calidad, los costos asociados con la producción de productos que no cumplan con los requisitos del cliente. Al final, pues, todo lo que está relacionado con la calidad nos genera un costo, ya sea el control, los dañados. Entonces debemos gestionar muy bien la calidad de la empresa, y una forma pues es ver cuánto nos cuesta verificar los productos que no cumplen o identificarlos. Y uno y básico que siempre no debería faltar es la satisfacción del cliente. Ya anteriormente lo veíamos como nivel del cliente, algunos interesan encuestas de servicio al cliente, pero bueno, en esencia, buscando la métrica apropiada de nuestro negocio y la meta apropiada según nuestra estrategia, esta es la medida que nos dice qué tan satisfechos están los clientes con nosotros. Entonces, pues eso nos lleva a decir cómo estamos siendo percibidos y qué tan resultados estamos dando. ¿Qué conclusiones tenemos? Bueno, tenemos que identificar los indicadores principales, ¿verdad? Y adaptables a nuestro modelo de negocio. No, no tener números por tener números, sino con sentido, con estrategia, establecer cuáles son los indicadores principales que debemos tener. Su importancia en la cadena de suministro, casi como cualquier negocio, es clave para gestionarla y administrarla. Nos ayudará a tener una operación fluida, rápida, sin entrabamientos y sin cuellos de botella, o eventualmente identificados y con planes de mejora. Rentabilidad es una palabra clave que siempre debemos de tener, ¿verdad? Debemos ser rentables. La relación entre nuestros ingresos, nuestros gastos, nuestros costos debe ser la apropiada y la esperada o superior. Por lo tanto, estas mediciones nos ayudarán mucho a ver cómo estamos financieramente. Como lo decíamos anteriormente, los indicadores de desempeño son claves para la toma de decisiones. Comenzamos con datos, con números, se convierte en información, y esta información nos lleva a tomar decisiones estratégicas. Y lo principio básico japonés, ¿verdad? Que llegó y se va a quedar probablemente por mucho tiempo, es la mejora continua. Entonces, los indicadores nos ayudarán a medir, controlar y, por tanto, mejorar. Por lo tanto, ¿qué sugerencias o recomendaciones pues se dan a raíz de los indicadores? Bueno, que son de vital importancia. Entonces debemos darle una importancia muy, muy alta a los beneficios que nos pueden traer. Entonces, desde la alta gerencia hasta los niveles inferiores operativos, debemos darle la importancia que amerita.
Sugerimos implementarlos y tenerlos porque van a dar una visión cuantitativa y cualitativa en principios claves como eficiencia, eficacia, calidad, productividad. Entonces, sin duda alguna debemos meter estos conceptos en nuestra gestión de cadena de suministros para medirla y cuantificarla. Ellos actúan también como catalizadores para toma de decisiones estratégicas, permitiendo que cada empresa o cada organización identifique sus áreas de mejora, nos podamos anticipar a los desafíos, ¿verdad? En este mundo tan cambiante, el éxito muchas veces está en qué tanto pudimos anticiparnos a lo que venía y pues lo que todos buscamos optimizar, disminuir, que todos nuestros recursos sean óptimamente utilizados. Van a promover la transparencia, por lo tanto es muy importante siempre promover la transparencia, la planificación y muy importante debemos adaptarnos. El mundo es cambiante, nuestros clientes cambian, entonces la adaptación es muy importante y los indicadores nos ayudarán a ello. Y al final son herramientas que nos van a ayudar a mantenernos en esta competencia tan alta que tenemos en este mundo dinámico, en donde las redes de distribución toman mucha importancia. Por lo tanto, es muy importante que los indicadores de gestión de desempeño nos ayuden a ver nuestro dashboard de cómo estamos trabajando, cómo están nuestras metas y con ello, pues al final de cuentas, ir teniendo luces rojas, amarillas o verdes, tipo semáforo, que nos digan dónde estamos bien, dónde hay que ajustar, dónde tenemos que reforzar, dónde tenemos que mantener. Entonces, es muy importante. Esto es rápidamente ahí la bibliografía que consultamos para hacer la presentación. Y esto era una parte, un extracto de lo que son los usos de los KPIs en la cadena de suministro. Cuando hablamos de la cadena de suministro que involucran aspectos, tiempos de entrega, transporte aéreo, marítimo, terrestre, cuando hablamos tramitología aduanal, cuando hablamos ya propiamente gestión de inventarios, niveles de producción, tiempos de entrega, transporte, última milla, son muchos eslabones que indudablemente necesitamos apoyarnos de información veraz y real que nos permita medir cómo estamos. Eso ha sido todo por hoy. Los invito a considerar este tipo de mediciones en cada una de las cadenas de suministro que gestionemos, porque sin duda alguna darán resultados muy provechosos.